Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, me llené de ganas de hacer este particular espacio para hablar de la Genius Act. Es una ley que la semana pasada, concretamente el 18 de julio de este mes, de este año 2025, salió el decreto que, digamos, de alguna manera le da el visto bueno, ya la sanción completa, ¿no? La perfección de la norma. Obviamente falta una reglamentación que vamos a ir viendo con el correr de los meses, pero es una ley que cambia sustancialmente, más que nada, sobre todo el punto simbólico. Ahora vamos a discutir si realmente genera un cambio real o no en la vida de las personas, pero me parece que sigue marcando esa trazabilidad que estamos viendo en el gobierno de Trump desde, yo creo sin duda, 10 de enero del 2024, cuando se aprobaron los ETF, el cambio de jefe de la SEC, ¿no? Actualmente Paul Atkin, que es un abogado que viene del mundo de criptomonedas, digamos, que es amigo del ecosistema, por un anterior Gary Hendler que perseguía a las empresas y a los brokers. Estamos viendo que luego de eso se desistieron muchas acciones contra brokers, contra empresas que de alguna manera se les endilgaba haber utilizado activos como securities y no haberse regulado, entre otro tipo de acusaciones. Me parece que esto marca esa trazabilidad y mantiene consistente un gobierno o un presidente que quizás se quiere mostrar como un presidente cripto, ¿no? El presidente Trump. No estamos viendo quizás grandes cambios en otros lugares como en la parte legal. En razón de eso me parecía lógico hacer un pequeño trabajito sobre la norma, destacando algunos puntos. Primero, esto no es sobre todo el ecosistema o cualquier parte del ecosistema, apunta consistentemente a las stablecoin, ¿sí? Recordemos que es la stablecoin. Mira, los argentinos lo entendemos perfectamente, es como una suerte de convertibilidad, ¿sí? Stablecoin viene de estable y viene de que se encuentra respaldada, en principio, las que conocemos, Tether, la de Coinbase, uno a uno con el dólar, ¿sí? Esto es lo que le da justamente esa estabilidad que las caracteriza y que de alguna manera le da muchas funciones al ecosistema. Una principal fue poder medir al Bitcoin, el precio del Bitcoin. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no medimos Bitcoin contra dólar, porque en algún momento se prohibió allá por el año 2014, sino que lo medimos contra un equivalente al dólar que es el Tether y eso nos da el precio equivalente del Bitcoin en términos de dólar, ¿verdad? La ley tiene una particularidad no menor, me parece, que fue sancionada con casi 2/3 de los miembros. Esto me parece muy importante porque le da muchísima más fuerza, sobre todo a aquellos que estudian en las cuestiones más desde el punto de vista de legitimidad o que se pueda mantener en el tiempo la ley. Hecha con 2 demócratas, 2 republicanos y que de alguna manera fueron aquellos que fueron los pioneros que le dieron vida a todo esto. Cosas que establece la Genius Act como principal, ¿no? Porque uno lo primero que se imaginaba, yo estuve viendo algunos medios españoles sobre todo, ¿no? Che, no, bueno, acá es la próxima crisis financiera, ¿no? Como una cuestión de emisión. Bueno, esta es la primera cuestión que la ley pone un límite que cada stablecoin que se emite debe tener atrás, ¿sí? Su respaldo uno a uno con dólar. Esto no es menor, me parece que acá hay de alguna manera un interés genuino por parte del gobierno norteamericano porque lo vemos sobre todo con Tether, ¿sí? Que Tether es el mayor tenedor de bonos americanos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Tether, por cada Tether que ha emitido, tiene un respaldo. Y esto me parece que ha sido, de alguna manera, algo que al gobierno de Estados Unidos le sugirió como política de Estado. Segunda cuestión, gobernanza transparente. También podemos tomar el caso de Tether. ¿Por qué? Porque Tether tiene de primer momento BDO de Italia, uno de los Big Four, estas empresas de contabilidad internacional que le hace la auditoría a Tether, ¿sí? Desde primer momento. Así que en este sentido también me parece fue un aprendizaje de lo que ya había en el mercado. No estamos acá inventando nada, simplemente le estamos poniendo un marco regulatorio dentro de Estados Unidos. Ahora vamos a ver si tiene un sentido o no, lo vamos a discutir, pero esto de alguna manera si lo ponemos en términos descriptivos. Mecanismo de redención de usuarios.
que todos los clientes llevando su stablecoin reciban, ¿sí?, el dólar. Esto que mencionábamos de la convertibilidad, ¿se acuerdan? Peso dólar. ¿Qué decía de alguna manera la ley de convertibilidad? Que por cada peso emitido había un dólar de respaldo y que uno tenía la posibilidad de ir y llevar su peso y reclamar un dólar en el banco. Bueno, todo esto de alguna manera pone con reportes periódicos, controles antifraude, una lógica de protección al consumidor o usuario de este tipo de tecnologías. Por eso digo que de alguna manera esto era algo que estaba, pero que le empieza a dar una fortaleza y que lejos de la potencial crisis financiera tendremos que ver si esto tiene alguna utilidad real después en la economía del día a día. Pero por ejemplo, si vamos a ponerlo, digo, puesto que comparar es conocer, es mucho más peligroso cuando un banco tiene un dólar, que en todo caso sí puede multiplicarlo en créditos, ¿no?, con un bajo nivel de reserva, de encaje, ¿sí?, que en este caso por cada uno que yo emito tengo que tener uno atrás. Es decir, acá el encaje es 100%, no significa emisión. Por eso me parece valioso el punto. De alguna manera lo que marcaba Thomson Reuters era, bueno, acá vamos a tener que esperar de alguna manera lo que diga el Tesoro, la SEC, ¿no?, la Security and Exchange Commission, y obviamente la Fed. ¿Por qué? Porque le van a dar este marco regulatorio todo esto. Y esto vamos a hablar seguramente de la trazabilidad que vamos a tener de esos activos. Claro, sí, los reportes GAP, ¿no?, las normas contables, cómo esto lo va a manejar, por ejemplo, imaginemos la moneda de Amazon, la moneda de Walmart, cómo esto lo van a poner en sus reportes contables, ¿sí? Y obviamente en todo lo que son los reportes, las empresas cotizantes, Walmart, Amazon, que decíamos recién, cómo de alguna manera lo van a informar al mercado. Ustedes sepan que todas las empresas que cotizan tienen un nivel enorme de transparencia y cada 3 meses tienen que rendir cuenta de absolutamente todo. Ahora, la Genius Act no está sola en todo esto, porque está con una prima hermana que se llama la Clarity Act, que es una norma que no tiene sanción completa como la Genius, recién tiene aprobación en la Cámara de Representantes, un equivalente a la Cámara de Diputados de acá, y que el Senado tiene hasta el 30 de septiembre para expedirse y conseguir de alguna manera el acuerdo para conformar la ley por completo. Va a estar definiendo qué es un security a diferencia de un commodity, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esos stablecoin o estas tecnologías que estamos utilizando, Ethereum, Bitcoin y demás, voy a hacer un pequeño parate con Bitcoin, lo voy a correr un cachito, voy a poner a todo el resto y voy a poner a Bitcoin por separado. No dejan de ser tokens, ¿no?, que de alguna manera tienen cierta centralización o que de alguna manera dependen del esfuerzo de un tercero. Acá lo que tenemos que ver es que, bueno, existe ya esa regla en el mercado de las finanzas de antaño, ¿no?, lo que se conoce como el Howey Test. Este Howey Test lo que nos ayuda a entender es si algo es un security o no, y en ese caso si tiene que estar regulado o no. Esta ley nos va a empezar a dar, de alguna manera, estas certezas que estamos pidiendo. Porque, por ejemplo, sobre Bitcoin no hay mucha discusión, digamos, de que es un commodity, al igual que el oro, el petróleo. Digamos, ya Gary Hendler, el ex jefe de la SEC, lo mantenía en ese sentido, pero sí, por ejemplo, la discusión está sobre Ethereum, que el actual jefe de la SEC dice no es un security, pero bueno, veremos de acuerdo a las reglas que ponga esta ley, la Clarity Act, si cabe una categoría o no. ¿Por qué es importante? Porque va a tener una regulación o no, va a tener que ser determinados agentes aquellos que los ayuden a intercambiar o no, o los ofrezcan en el mercado o no. Pues eso es muy importante. Ahora digo, sacando un poquito de la parte legal y yendo a la implicancia política, geoestratégica, lo que estamos viendo acá es un Trump que se está queriendo posicionar por encima de Europa, por encima de China, ¿sí?, en este ecosistema. Mika fue muy, muy firme, muy, de alguna manera, mucho más
estricta en la regulación de todo el ecosistema, China ni hablar. Aquí vemos otro tipo de apertura, ¿no? Como mucho más liberación de juego con estos estándares que marcaron, ¿no? Cualquier cosa, pero un poco más deja jugar al capital privado. Y yo no quiero marcar esto sustancialmente en que la norma prohíbe la emisión de una CBDC. ¿De qué viene esta sigla? CBDC, de Central Bank Digital Currency. Concretamente lo que está haciendo esta norma es prohíbe que la Fed emita su propia stablecoin, ¿sí? Acá podemos discutir o no los beneficios. Yo les dejo abierto esto para que ustedes trabajen. Mi primera cuestión es, bueno, la privacidad de la información, ¿no? Que la Fed pueda conocer toda la trazabilidad. Pero bueno, esto es algo que en blockchain podemos conocer, porque la lógica de la blockchain es la trazabilidad, la transparencia. Lo que me pregunto es si esto no es al revés, que nosotros podamos saber si tenemos una moneda digital emitida por la Fed en blockchain, que podamos saber exactamente cuánto se emite y cuánto no, con exactitud. Así que ahí me quedan mis dudas, las razones. La retórica, la narrativa es proteger la privacidad financiera de los usuarios. A mí me quedan dudas, tomámelo por lo menos que de alguna manera esto tiene. Ahora después las implicancias, lo que son las implicancias en el mundo real, bueno, las tenemos que ver. ¿Por qué? Porque ya Visa hace 45 años resolvió todo el tema de los pagos. Lo que sí no es menor es que Visa cobra una tarifa sustancial a los comercios. Nosotros como usuarios, prima facie, no la vemos. La paga el comercio. Pero cuidado, ¿por qué? Porque en definitiva el comercio lo tiene que pasar al precio y lo terminamos pagando igual. Esto es seguro. Entonces lo que tenemos que ver si esto no baja esos costos de transacción. Sobre todo, y acá puede que yo encuentre cierta utilidad en lo que son los pagos transnacionales, que me parece que es la lógica de la ley, ¿no? Que grandes empresas a sus subsidiarias o a otro tipo de intermediarios puedan pagar sin tanto costo de bancos, costo de sistema SWIFT, entre muchos otros, que son realmente muy caros. Entonces, esto, de alguna manera, esta tecnología podría tener alguna utilidad aquí. Ahora después, si el consumidor va a tener la Amazon Coin y va a poder ir o no a pagar al Walmart con la Amazon Coin, bueno, veremos cómo se manejan las aplicaciones, las billeteras, si exchange permiten esos intercambios automáticos. Esto es algo que le dejaremos a los hombres de negocio, a los desarrolladores de negocios. Pero de alguna manera lo que yo creo es que desde el punto de vista simbólico esto cambia el juego. No digo que sea el final, pero sí que es otra forma de ver las cosas y otro punto de partida. Así que espero que le haya gustado este pequeño resumen, digamos a grandes rasgos. La ley no es significativamente extensa por si la quieren leer por ustedes mismos. Me parece que agrega mucho valor. La entrada en vigencia va a ser 18 de enero del 2026. Esto no tiene entrada en vigencia inmediato. Y hay de alguna manera, una norma que establece que si la Fed, de alguna manera la SEC y el Tesoro regulan toda la normativa antes, a partir de ese momento 120 días, pero nunca más allá del 18 de enero. Así que alguna seguridad podemos tener en todo esto, que a partir del 18 de enero del 2026 esto va a estar vigente. Espero les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Me parece que esto es para pensar entre todos, para que se nos ocurran ideas de cómo lo utilizaremos o no. Y por favor, no dejen de suscribirse al canal, que de alguna manera ayuda un montón para entender cuál es el interés en todos estos temas o no. Un gran abrazo y estamos en contacto.